Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de Iley Fao Dara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero seguir con el ciclo de los Sordun poco salidores, de los Sordun menos populares o de los Sordun con un escaso corpus literario. Y quiero hacer referencia al Ordun Usafún y vamos a estar viendo todas las cosas referentes e inherentes a este Ordun DeFi, llevándolo como avatares tanto positivos como negativos a la vida de la persona y todo lo que sufrirá tanto positivamente como negativamente la persona al decursar de su vida teniendo este Ordun DeFi en cualquiera de sus consagraciones religiosas y estarle dando una explicación certera a todos los caminos de este gran Ordun DeFi. Entrando en materia, dice porque aquí nace la metamorfosis del gusano. La palabra metamorfosis va a significar cambio significativo, cambio grande o gradual, tanto en el físico como en la mentalidad, como en el aspecto psicológico de cualquier persona, que es lo que está diciendo IFA. Aunque aquí hace referencia al gusano, que la metamorfosis que sufre es para que le salgan las alas y se vuelva una mariposa, pero estamos hablando de que por qué el cambio para el gusano fue contraproducente. El cambio para el gusano no le fue bien, sino por todo lo contrario. Entonces se le recomienda a la persona que tenga este gran Ordun DeFi que no puede hacer grandes cambios físicos ni grandes cambios psicológicos. Los cambios físicos se pueden ver reflejados en todas las cirugías y todas estas cosas estéticas que se están haciendo las personas en el cuerpo, sobre todo las mujeres, aunque no están en el centro los hombres tampoco, pero sobre todo las mujeres, que se agrandan los pechos, se agrandan los glúteos, se hacen liposucciones, se agrandan los labios, se hacen todo este tipo de cuestiones. Dice que esto le será contraproducente porque a usted esto no le va a traer ningún beneficio, al contrario, lo que le va a traer es prejuicio, lo que le va a traer es situaciones negativas a su vida, que es lo que está diciendo IFA aquí. Entonces los cambios o las metamorfosis o las cosas no pueden ser radicales en la vida de la persona que tiene Osafún. Usted tiene que ir evolucionando según vaya pasando el tiempo, pero usted no puede apurar su cambio. Usted tiene que ir cambiando a medida que lo vaya requiriendo la situación, que es lo que está diciendo IFA, porque aquí el gusano, Orula le prescribió que no cambiara la forma de vida, o Batalá le prescribió que no cambiara la forma de vida, pero el gusano se encaprichó en que le salieran las alas y en querer ser una mariposa y por consiguiente le cayeron a palo. Aquí hay que tener cuidado porque dice que la persona está propensa a que le caigan a palo. A usted lo pueden agredir, ya sea con un objeto contundente, con un arma blanca, que es lo que está diciendo IFA aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado a estas metamorfosis, estas transformaciones o estos cambios radicales que usted pueda dar tanto en su apariencia física como en su salud mental o su salud psíquica, puedan traer al traste distintos tipos de discusiones, distintos tipos de problemáticas, que es lo que está diciendo IFA, y no van a surtir ningún efecto positivo en la vida de la persona, que es lo que está diciendo Orula. Dice porque aquí habla por qué Okun se vestía de morado. Dice porque aquí se le recomienda a la persona usar camisas blancas con rayas moradas o vestirse de morado. Dice que esto va a ser beneficioso para la persona que es Osafún, porque dice que aquí había un rey que tenía un vacío interno muy grande. Dice que este rey tenía economía, tenía grandes territorios, tenía gente por debajo de él, subordinada, tenía de todo, tenía riqueza, pero tenía un gran vacío interno. Y entonces que Okun Alawede fue que en un momento determinado le recibió, elevó y le dio su ropa, que no era más que una camisa blanca con rayas moradas, y el rey empezó a sentir un cambio, sentimentalmente hablando, donde su vacío empezó a llenarse, donde le empezó a importar un poco más la vida, donde empezó a tener ciertas ilusiones, que es lo que está diciendo IFA. Entonces se le recomienda a la persona que es Osafún a vestir de morado con frecuencia y a tener cuidado con esto, porque dice el por qué en un momento determinado usted, a pesar de que tiene de todo, usted se siente que no tiene nada, porque usted no se siente querido, porque usted no se siente respetado, porque usted no se siente considerado, porque usted en un momento tiene un vacío muy grande sentimental el cual llenar, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque hay que hacerle grandes alegorías a algún, que es el que va a resolver esta situación para que usted empiece a vivir mejor, espiritualmente hablando, porque dice que usted está vacío espiritualmente o sentimentalmente. Entonces usted tiene que encontrar algo que lo apasione en la vida, que es lo que está diciendo IFA, algo que lo motive a seguir para adelante, porque dice que usted va a tener todas las comodidades, todos los lujos, sin embargo no va a tener felicidad.
y entonces se va a sentir mal y estos lujos, estas comodidades, esta situación económica, este cargo o este negocio no van a compensar todo este vacío interno que usted pueda estar sintiendo, que es lo que dice IFA. Dice porque aquí cada cual tiene su maña y su fuerza. Dice porque aquí no se puede menospreciar a nadie. Usted no puede menospreciar a nadie ni puede pensar que hay enemigo pequeño, porque dice que aquí entraron en disputa el perro y la jicotea. Y en un momento determinado el perro retó a la jicotea a ver quién llegaba primero, pero la jicotea se hizo el bollo, el perro no, y el perro quedó atrapado. Dice porque en un momento determinado usted se pueda enredar, que fue lo que pasó aquí, porque la jicotea con lo que hizo el bofo con un hueso y con una maraña de ahí, lo que le enredó las patas traseras al perro. Dice porque usted en un momento determinado se puede haber enredado o se puede haber estancado en alguna situación. Dice porque usted no entra en porfía con nadie, porque cualquiera le puede sacar un susto y no menosprecia a nadie, porque en este orden de IFA no hay enemigo pequeño, que es lo que está diciendo IFA, y que cualquiera le puede hacer un gran daño, que es lo que dice IFA. Hay que tener cuidado de la exposición ante el bochorno público, porque dice que la jicotea bochornó al perro. Entonces hay que tener cuidado, porque usted puede ser expuesto a la palestra pública, para abochornarlo de alguna u otra manera. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que usted habla, usted tiene que tener cuidado a la hora de no ser arrogante, de no ser prepotente y ser una persona medida a la hora de emitir sus criterios. ¿Para qué? Para que sus criterios no afecten a los demás y los demás no vayan a ponerle a usted en la palestra pública y a querer exhibirlo de alguna manera o a querer en un momento determinado hacerlo pasar un bochorno, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque aquí el mono vendió batalá. Dice porque en un momento determinado usted tiene que tener mucho cuidado con una persona que es de su entera confianza, que lo pueda traicionar en algún tipo de negocio e incluso lo pueda delatar ante la justicia. Porque dice que el mono era el ayudante y era el animal preferido de Batalá, ya que en ese tiempo Batalá sabía hablar el lenguaje de los hombres y de los animales. Y que Batalá le dio una posición al mono que todo el mundo lo respetaba, porque era el ayudante más cercano que tenía Batalá. Pero el mono traicionó la confianza de Batalá y lo que hizo fue injuriar a Batalá, tildar a Batalá incluso de cosas que no estaba haciendo, dice IFA aquí. Dice porque aquí hay necesidad de dejar la bebida alcohólica. Dice porque la persona que va a Safún va a transformarse o va a perderse cuando tenga o haga ingesta de la bebida alcohólica, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque usted, si va a tomar, tendrá que tomar con medida o con precaución, para que usted no sufra de un bochorno, para que usted no sufra en estado de embriaguez de ciertas situaciones que usted normalmente no pasaría por eso, o usted normalmente no reaccionaría así, que es lo que está diciendo IFA aquí. Por tanto, se le recomienda a la persona que va a Safún que si va a tomar, tome con medida, y si no, que no tome. No ingiera bebidas alcohólicas para que no tenga estos contratiempos y estas contrariedades que está diciendo aquí IFA. Dice porque en un momento determinado hay la necesidad de hacer dos esposos. Dice porque Batalá tenía problemas con un hombre, con un enemigo, y fue y Orula le hizo el boy, el enemigo se enfermó y Batalá se compadeció del enemigo. Hay que tener cuidado aquí, porque dice que usted puede ser una persona bastante maldiciente, que sus maldiciones puedan llegar, que usted en un momento determinado puede tener un poco dura la boca y que lo que usted diga se puede empezar a cumplir. Dice porque en un momento determinado usted puede echar una maldición sobre una persona y esta persona puede enfermarse de gravedad y después usted se vea con cargo de conciencia, que es lo que dice IFA aquí, porque después con Batalá hizo el bolo, que se quedó fue con cargo de conciencia y reflexionó y fue para donde estaba Orula para que hiciera otro para que esa persona se salvara. Dice porque en un momento determinado usted va a tener la necesidad de ser lo suficientemente justo como para apiadarse de sus enemigos y lo suficientemente magnánimo como para poder perdonarlo, que es lo que está diciendo IFA aquí, para que usted no se vea envuelto en que después usted tenga en su cargo de conciencia una muerte de uno de sus enemigos, pero que esa muerte que pese sobre sus hombros, que es lo que está diciendo IFA, a consecuencia de que usted lo haya podido maldecirlo, a consecuencia de que usted le haya hecho algún tipo de hechicería, a consecuencia de que usted le haya hecho algún tipo de maldad para que le llegara la enfermedad, que es lo que está diciendo IFA. Entonces tiene que cuidarse, porque dice que eso después le va a pesar sobre sus hombros y sobre su conciencia, y esto le va a repercutir en su salud mental, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque hay la necesidad de respetar a los mayores. Aquí en este orden de IFA hay la necesidad imperiosa de respetar a los mayores, porque dice que los jóvenes querían hacer lo que les daba la gana, literalmente querían gobernar si no respetaran a los mayores, y Olofin los mandó a hacer una encomienda. Y cuando la empezaron a hacer, Olofin les preguntó: ¿quién los enseñó a ustedes a hacer eso?
Y ellos respondieron que los mayores, y Olofin se dio cuenta de lo que los malos eran ellos y los mandó a matar a todos los jóvenes. Entonces dice que hay que evitar la falta de respeto de personas jóvenes hacia mayores. Dice porque hay que tener mucho cuidado con las personas mayores dentro de la familia que en un momento determinado puedan maldecir a los jóvenes y estos jóvenes puedan cargar con una enfermedad o puedan cargar incluso con una muerte a temprana edad, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con la situación familiar de la persona que es Osafún, a ver cómo tratamos a la familia, a ver cómo tratamos a las personas que pintan canas dentro de la familia, para que esto no se vaya a convertir en una maldición y esta maldición pueda llegar a una persona muy joven dentro del núcleo familiar, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado aquí se le manda a la persona que tiene la necesidad de recibir Osain. Dice porque hay la necesidad de recibir Osain y hay la necesidad de recibir Orichaoko y hay la necesidad de darle de comer a la muerte en un hueco que se hace, que hay la necesidad de darle de comer a la muerte para que la persona encuentre el trabajo, para que la persona encuentre la felicidad y para que la persona encuentre la estabilidad, que fue lo que le dijo Orichaoko que le iba a dar a Osafún cuando hicieron todo este ceremonial para con la muerte y los 16 meses. Dice porque Osafún pertenece a una familia numerosa donde ustedes son varios hermanos, porque dice que Osafún tenía 5 hermanos. Entonces dice que ustedes son varios hermanos y que para salir del atraso que en un momento determinado puedan tener, tienen que ayudarse entre todos. Porque dice que Osafún tuvo la necesidad de irse de donde vivía al campo para trabajar con Orichaoko por la necesidad precaria que tenía, porque sus hermanos vivían de una forma mejor que él, sin embargo entre ellos no se ayudaban. Y fue cuando vino los conflictos y cuando vinieron las contrariedades. Entonces los hermanos aquí tienen que ponerse de acuerdo. Dicen por qué las personas dentro de la familia tienen que ponerse de acuerdo, porque nadie quiere ayudar a nadie y esto va a traer grandes cuestiones negativas al núcleo familiar, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dicen por qué en un momento determinado, aquí habla de cuando la mariposa se quería ir del campo para la ciudad. Aquí a la persona que es Osafún le conviene vivir en el campo, o si no vive en el campo le va a convenir vivir en la periferia de la ciudad, no en el centro de la ciudad, porque dice que en el centro de la ciudad usted lo que se va a encontrar es atropello, usted lo que se va a encontrar es ciertos y determinados abusos a su persona, porque dice que la mariposa vivía en el campo, pero se encaprichó con ir a la ciudad y que cuando llegó a la ciudad los muchachos le empezaron a dar con cujes de las matas. Y a consecuencia de esto, hasta el día de hoy los muchachos cazan a las mariposas y matan a las mariposas. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, se le recomienda a la persona de que viva en el campo, que es lo que está diciendo Ifá, o que viva en la periferia de la ciudad, que no viva en el mismo centro de la ciudad, porque esto no le va a ser conveniente, porque usted va a ver y va a experimentar cosas viviendo en el centro de la ciudad que no son para usted o que no le son favorables a usted. Entonces usted tiene que vivir retirado o en un lugar apartado, que es lo que dice Ifá, para que a usted le vaya bien, que es lo que dice Ifá aquí. Dice porque en un momento determinado uno de los grandes secretos de este boss es que al boss de este Ordun hay que echarle polvo de mariposa. ¿Para qué? Para evitar todas estas mismas cuestiones que anteriormente yo estaba hablando. Dice porque en un momento determinado, aquí habla de caos en las actividades diarias. Dice porque la persona va a empezar a experimentar ciertos y determinados cambios bruscos en sus actividades diarias, como tropiezos o trastornos dentro de su trabajo o dentro de su negocio, que es lo que está diciendo Ifá. Es porque usted va a experimentar un caos en todas sus labores cotidianas que van a llevar a que usted en un momento determinado se sienta mal, a que usted en un momento determinado se sienta estresado, a que usted en un momento determinado se sienta agobiado, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice porque hay la necesidad de ponerle Saraeco a Obatalá. Y dice porque también hay que rociarle. Esto es para mis hermanos, hay que rociarle aguardiente a Olofin y ponerle también Sarago a Olofin, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice que por este orden hay la necesidad de hacer el bo con semillas y con fruta, porque dice que en un momento determinado, cuando Orgún se casó con la hija de Olofin lo que le dijo fue que para casarse con su hija tenía que hacer germinar las semillas, entre ellas las matas de algodón. Y la cosecha fue próspera porque Orgún hizo los esboces necesarios, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, aquí hay la necesidad de hacer esboces con miniestra. ¿Para qué? Para que usted logre la estabilidad que usted quiere, para que usted logre la posición que usted quiere, porque dice que Orgún estaba vistiendo harapo y solo tenía un báculo que tenía enganchado en el papa, boniato y otra serie de viandas y hortalizas. Entonces hay que tener cuidado aquí, porque usted se puede ver en situación precaria
Usted se puede ver pasando hambre con la ropa raída, pero usted no se preocupe porque dice que usted va a adquirir una gran posición, que es lo que está diciendo Orula. El primer camino que habla aquí dice por qué los muchachos eran desobedientes. Dice por qué los muchachos se querían gobernar solos. No querían respetar a las personas mayores y querían hacer las cosas por su cuenta. Y Olofin, en virtud de esto, viendo lo que pasaba, les dijo que tenían que confeccionar una estera. Y los muchachos se pusieron a hacer la estera. Y Olofin les preguntó, ¿quién los enseñó a hacer la estera? Y ellos le respondieron que los mayores. Y entonces Olofin les dijo, entonces ustedes son los malos, porque están ganándose la vida con lo que los mayores le enseñaron y sin embargo no quieren hacerle caso, no quieren respetarlo, no quieren hacer nada. Por consiguiente ustedes van a morir. Y Olofin mandó a matar a los muchachos. Entonces aquí dice Ifá el por qué lo primero que hay que hacer es respetar a todos los mayores. No importa si es familiar, si no es familiar, si es mayor de religión, si no es mayor de religión. Aquí se respetan a los mayores. Osafún tendrá que tener como premisa en su vida el respeto a los mayores. ¿Para qué? Para que la vida no le sea nefasta, para que usted no alcance una maldición, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá, porque en un momento determinado usted va a tener la necesidad de pegarse a mayores en su negocio o en su trabajo, que van a tener más experiencia que usted y le van a enseñar cómo usted ganarse la vida o cómo usted desenvolverse mejor. Entonces, usted no puede ser bruto y separarse de los mayores. Al contrario, usted lo que tiene es que pegarse a donde están los mayores para que los mayores le den la información que usted necesita o lo enseñen a hacer las cosas de la manera que usted necesita, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, ¿por qué aquí hay que tener cuidado con maldición sobre personas jóvenes? Porque aquí hay personas jóvenes que pueden dar la caída. Dice, ¿por qué hay que tener cuidado con los hijos de Osafún y la falta de respeto hacia los padres? Y en un momento determinado puedan dar su caída a temprana edad, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que educar correctamente a los hijos. Hay que darle buenas enseñanzas a los hijos y hay que inculcarle el respeto hacia las personas mayores a temprana edad, para que cuando empiecen a crecer, se vuelvan unos adolescentes o unos jóvenes, tengan esta premisa y no empiecen a faltarle el respeto a las personas mayores y por consiguiente vayan a recaer en ellos este tipo de maldiciones y este tipo de trastornos y este tipo de contrariedad que está diciendo Osafún, que le puede llegar incluso la muerte a las personas jóvenes por este don de Ifá. Dice, aquí habla el enemigo Obatalá. Dice, ¿por qué Obatalá en un momento determinado tenía un enemigo que le estaba haciendo la vida imposible? Y Obatalá va a casa de Orula por adivinación. Y Orula le hace un herbo, pero su enemigo, el enemigo Obatalá, cuando Orula le hace el herbo, se enferma de gravedad. Y Obatalá viene a casa de Orula arrepentido y le dice que haga otro herbo para que ese hombre se salve. Y el hombre se salvó. Entonces dice Ifá aquí, es porque hay que tener mucho cuidado. Usted primero tiene que pensar lo que usted va a hacer antes de hacerlo. Usted tiene que sopesar sus acciones, los pros y los contras que tendrán sus acciones. Usted no puede actuar a la primera, usted no puede actuar a lo loco. Usted no puede partir por la primera con violencia, que es lo que dice Ifá. La persona que Osafún tendrá que ser una persona que tendrá que ser llamada a la pasividad. Usted va a tener que ser llamado a reflexionar antes de tomar una decisión. Usted tendrá que ser llamado a sopesar todas las decisiones que va a tomar antes de tomarlas, porque dice que después estas decisiones pueden pesar sobre su conciencia o incluso usted puede empezar a sentirse mal o incluso usted pueda verse afectado de su salud mental a consecuencia de decisiones que tomó y los desenlaces que tuvieron estas decisiones. Entonces, por consiguiente, la persona primero pensará con claridad, no partirá por la primera, no saldrá al paso con violencia y después que piense con claridad todas las cosas, que tome la decisión con la cabeza fría, entonces actuará en consecuencia, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá aquí es porque hay que tener cuidado, porque usted puede ser una persona muy maldiciente, usted puede ser una persona que tenga la lengua muy dura o la boca muy dura y pueda maldecir a las otras personas y esta maldición puede llegarle con prontitud, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá, porque la persona que es Osafún no se dedica a hacer ningún tipo de brujería mala, ni ningún tipo de hechicería mala para otra persona. Porque dice que todo esto le va a retornar a usted y usted va a tener un cargo de conciencia que después nunca se lo va a poder quitar de la cabeza, que es lo que dice Ifá aquí. Entonces hay la necesidad de hacer dos herbos para que los enemigos de usted se salven. Usted tiene que buscar la forma y la manera de ser tan magnánimo que pueda perdonar las afrentas de sus enemigos, que es lo que está diciendo Ifá aquí. ¿Para qué? Para que usted pueda tener la bendición de Olofin. Para que estas acciones no pesen sobre usted después, que es lo que está diciendo Orula aquí. Dice, ¿por qué aquí habla la desobediencia de la mariposa? Dice, ¿por qué la mariposa se empeñó en ir del campo a la ciudad? Y fue a casa de Orula por adivinación. Y Orula
le adivinó Osafún y le prescribió que no cambiara de donde vivía, que no hiciera ese viaje porque le iba a traer contradicciones. Pero la mariposa no hizo el esbozo que Orula le mandó y se fue para la ciudad. Cuando llegó a la ciudad, a los muchachos le llamó la atención y cogieron ramas de las matas y de los árboles y empezaron a hostigar a las mariposas. Y empezaron a darle cujazos y a matar a las mariposas. Por consiguiente, la mariposa retrocedió donde estaba Orula y Orula le dijo que no se había hecho el esbozo y que él le había recomendado que ese viaje no le era factible. Entonces la persona que es Osafún, lo primero es que no puede cambiar o no puede mudarse de donde vive, no puede cambiar su lugar de residencia porque dice que a usted le va a ir mal o el viaje que usted piensa dar no le va a salir correctamente si usted no hace el esbozo. Dice porque la persona que es Osafún le conviene vivir alejado de las grandes ciudades o de las grandes urbes. A usted le conviene vivir un poco alejado, tal vez no retirado en el campo, pero sí en la periferia de la ciudad, donde a usted no le lleguen muchas cosas que son propicias o pasan en el medio de la ciudad y que usted no va a saber lidiar con ellas, que es lo que está diciendo Ifá. Dice Ifá porque aquí hay que tener cuidado, porque a la persona que es Osafún le pueden caer a palo. Dice porque usted lo pueden agredir incluso por equivocación. Dice porque usted no sea caprichoso y no quiere hacer las cosas a su modo, sin oír consejos de personas que puedan saber más a usted o sin oír los consejos de los orichas, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, no se encapriche para que no venga su propia destrucción, que es lo que está diciendo Orula con este gran camino. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí, porque usted mismo, por un capricho, puede destruir todo lo que tanto trabajo le ha costado, o puede destruir todo lo que en un momento determinado usted se ha forzado en la vida por construir. Y entonces usted por un capricho lo vaya a desbaratar todo, que es lo que está diciendo Ifá. Y es cuando van a venir todas las consecuencias nefastas a la vida de la persona que es Osafún y todas las contrariedades. Estamos hablando de que a usted le pueden caer a palo, pero también podemos estar hablando de que esta caída a palo puede ser la vida, que nos empieza a dar un palo por aquí, un palo por allá, y nos empieza a cerrar económicamente, y los negocios no nos salen, y el trabajo se nos cae, y la relación matrimonial va al piso, y las cosas, las cuestiones familiares están en decadencia, y por consiguiente estos también son palos que nos puede estar dando la vida. Entonces cuídese de esos palos, tanto los físicos como los palos que nos puede dar la vida, que es lo que está diciendo Ifá, y no sea caprichoso para que no le lleguen esos palos a usted, que es lo que está diciendo Ifá con este gran camino. Dice aquí el por qué habla del perro y la yaguá. Dice por qué entraron en porfía el perro y la yaguá. Y el perro retó a la yaguá a echar una competencia, una carrera, donde tenían que llegar de un lugar al otro, y el que primero llegara, entonces el perro se creía más rápido que la jicotea, pero la jicotea fue y hizo el bo donde estaba Orula, y Orula le pidió un hueso y le pidió una maraña de hilo, y con esto le hizo el bo, y la jicotea puso el esbo por donde tenían que pasar para llegar a la meta. El perro se entretuvo con el hueso y no se dio cuenta de que se estaba enredando las patas con la hebra de hilo o con la madeja de hilo que estaba dentro del esbozo. Se estaban enredando las patas traseras y el perro pensó: yo me entretengo con el hueso aquí, cuando la jicotea pasa yo doy un salto y salgo corriendo y le gano la jicotea, pero no se daba cuenta de que se estaba enredando con la maraña de hilo, y por consiguiente siguió comiendo. Cuando la jicotea fue a pasarle por el lado, él quiso darle el salto y quiso echarse a correr, pero no podía porque tenía las patas atrás enredadas, a lo que la jicotea fue la que ganó la carrera y fue la que salió victoriosa porque fue la que hizo el esbo. Dice Ifá aquí, si desglosamos un poco este gran camino, dice Ifá: usted no se apure para lograr sus cosas, usted vaya a su paso, que usted va a llegar a la meta seguro, haciendo los esboces y las cosas que le mande a hacer Ifá. Usted llega a la meta con inteligencia, que es lo que dice Ifá. Usted llega a la meta estando callado y no siendo prepotente como el perro. Usted llega a la meta sin entretenerse en el camino como se entretuvo el perro. Usted tiene que librarse de los entretenimientos. Si usted se propone un objetivo en la vida, usted tiene que tratar por todos los medios de cumplir ese objetivo y dejar a un lado todo lo que pueda ocasionar un entretenimiento, todo lo que pueda ocasionar un obstáculo, para que usted pueda lograr las grandes metas que usted tiene en la vida, que es lo que dice Ifá. Dice Ifá que paso a paso se llega a la meta, que no hay necesidad de apurarse. Dice que de la prisa lo único que queda es cansancio. Entonces
hay que ir suave, con paso lento pero aplastante, sin prisa pero sin pausa, y usted va a llegar a la meta. Dice Ifá aquí es porque usted no subestime a nadie, porque aquí no hay enemigo pequeño de ningún tipo, porque el perro estaba confiado en que era mejor que la jicotea, y la jicotea era más inteligente que el perro porque hizo el esbo. Entonces aquí no hay enemigo pequeño para hacerle daño a la persona que es Osafún. ¿Qué es lo que dice Ifá? No subestime a nadie, no crea que nadie está por debajo de usted. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Ifá? ¿Para qué? Para que no le lleguen estas contrariedades que le llegaron al perro. Dice porque hay la necesidad de hacer un esbo con una maraña de hilo del tamaño de la persona, para que a la persona no se le enreden las cosas como se le enredaron al perro. ¿Qué es lo que dice aquí Orula? Es lo que está diciendo Ifá con este gran camino del perro y la jigotea. Dice Ifá, es porque usted no debe entrar en porfía con nadie. Usted, si alguien le dice que sabe más que usted se queda callado la boca y que opine lo que quiera. Usted sabe lo que usted tiene que saber. Si alguien le dice que es mejor que usted en cualquier cosa, usted se calla. Usted no hable. Usted demuestre por el camino, paso a paso, avanzando en la vida, que usted sí vale y que usted sí es capaz de hacer las cosas, que es lo que dice Ifá con este gran camino del perro y la jigotea. Dice, porque había un rey que vivía por vivir. Dice, porque había un rey que siempre estaba luchando por agrandar su territorio, por colonizar los territorios, y que tenía una ciudad muy próspera, un reinado muy próspero, donde todo el mundo tenía abundancia, había trabajo, había comida, había de todo. Este vivía en un palacio rodeado de muchos lujos, sin embargo, se sentía vacío por dentro. No se sentía querido, no se sentía atendido, no tenía ningún tipo de motivación en la vida. Ya había acumulado tanta riqueza que la riqueza no lo sorprendía. Ya había acumulado tanta poder que el poder no lo sorprendía. Y entonces se empezó a sentir vacío interiormente. A consecuencia fue a casa de Orula. Orula lo ve con Osafún y le dictamina un esbo. Y le dice que el esbo tiene que llevarlo al monte y cantarle a Ogún. Cuando él le está cantando a Ogún al agua de, le sale, se le presenta y él le da el esbo y Ogún empieza a comer y a bailar con el esbo. Pero a Ogún le gusta la camisa que traía puesta el rey. Y el rey le dice que no tiene problema, que él se la da y que le dé algo para él cubrirse. Y Ogún le da la camisa de él, que era una camisa blanca con rayas moradas. Y a partir de ese momento que él se pone la camisa de Ogún, él empieza a sentir motivación, empieza a sentir felicidad, empieza a sentir las ganas de volver a vivir, empieza a sentir que la vida empieza a tener sentido otra vez. Entonces dice Ifá aquí el porqué la persona que es Osafún tendrá posición, tendrá dinero, tendrá economía, tendrá seguidores, tendrá toda comodidad de toda índole. Sin embargo, le faltará sentirse amado, sentirse querido, sentirse considerado, que es lo que está diciendo Ifá. Y a consecuencia de esto pueden venir algunos desarreglos o trastornos mentales o psicológicos, como son estrés, como son agobio intenso, como son incluso episodios de pánico y todas estas cosas que está diciendo Ifá. Entonces dice por qué en un momento determinado la persona tiene que buscar sentido a la vida, buscar algo por qué vivir, algo que lo emocione, porque dice que usted va a lograr tanto en la vida que va a llegar un momento en que no va a tener por qué luchar. Entonces es mejor que las cosas vayan llegando paulatinamente en la vida de Osafún y que no lleguen de un golpe, porque si no entonces usted va a hastiarse de todo y va a sentirse vacío, que es lo que está diciendo Orula aquí. Entonces hay que tener cuidado con este sentimiento de vacío por dentro, este sentimiento de reproche a usted mismo por haber alcanzado todo, pero no haber alcanzado el amor, por no haber alcanzado la consideración de su semejante, por no haber alcanzado ese tipo de cosas que son a veces más importantes que cualquier posición y cualquier dinero, que es lo que dice Ifá, y que puedan llevar al traste o desencadenen un problema de salud mental o psicológica, que es lo que está diciendo Ifá aquí, que usted pierde la gana de vivir y a usted le da lo mismo vivir como quiera, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces usted va a tener que buscar una motivación para poder vivir, una motivación para poder seguir saliendo adelante, que es lo que está diciendo Orula con este gran camino. Dice porque aquí habla de cómo Aremón venció a los Según. Dice porque en un momento determinado Aremón era el hijo de un rey, pero él le dijo al rey que cuando le iba a dar mujer, que cuando le iba a permitir tener mujer, y el rey le dijo que se la buscara él mismo.
Y él fue a casa de Orula y Orula le vio a Osafún y Orula le dijo que se hiciera el esbo y que no iba a encontrar una mujer, sino que iba a encontrar muchas mujeres. Y cuando él fue a depositar el esbo se dio cuenta de que había una cerca, una valla, cualquier situación de esta, que adentro de ese territorio lo que estaba eran mujeres que habían sido raptadas por unos Según Burugú, unos Según obsesores, que eran demasiado potentes y que los tenían ahí para que ellos los atendieran, para que estas mujeres los atendieran, y eran mujeres que se habían perdido o habían desaparecido de los pueblos cercanos, donde Osafún entra y ve dos mujeres de estas que al verlo, como hacía tiempo que no había un hombre, querían tener relaciones sexuales con él, empiezan a tener relaciones sexuales con él, y Osafún tuvo que ir viviendo con todas las mujeres que habían ahí, que no eran pocas, eran bastantes, y tuvo que vivir con todas las mujeres porque una se lo contaba a otra se lo contaba a la otra. Y un día uno de esos Según vino a ver cómo estaban las mujeres que ellos tenían ahí para que les cocinaran, les hicieran las ofrendas y este tipo de cuestiones. Pero era un Según Burugú, pero era bastante poderoso, donde Osafún ya había preparado una comida bastante suculenta para los Según debajo de la mata de plátano, y este Según lo que hizo fue comer, y cuando fue a enfrentarse a Osafún lo cogió y de cabeza lo metió en el río, y así fue eliminando a todos los Según obsesores que tenían a esas mujeres retenidas. Cuando terminó con todos los Según, todas estas mujeres empezaron a aclamarlo como un héroe, y él les dijo que se iban de ahí, que iban para su pueblo, donde empezó a tocar su tambor y empezó a decir que estas mujeres, por supuesto, tenían marido, tenían padres, tenían de todo, y que para recuperar a sus mujeres tenían que entregarle una chiva por cada mujer. Y así fue como Osafún en un momento determinado pudo derrotar a estos Según Burugú. Dice Ifá aquí el por qué la persona, si es hombre, dice porque está pasando una mala racha para con las mujeres, dice porque a usted le está costando tener estabilidad conyugal, que es lo que está diciendo Ifá, e incluso le está costando o lleva un gran periodo de tiempo sin tener mujer, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí hay que cuidarse de desenfreno sexual porque dice que la persona puede pasar un tiempo prolongado sin realizar el coito y que después pueda derivar esto en que cuando lo realice pueda haber ciertos daños de salud física a consecuencia de ¿qué? A consecuencia del desenfreno que pueda coger con esta situación, que es lo que está diciendo Ifá, porque dice que todas esas mujeres llevaban mucho tiempo recluidas y que no tenían vida sexual y que por tanto tuvieron la necesidad, Osafún tuvo la necesidad de estar con todas las mujeres. Entonces dice Ifá, es porque Osafún, si es hombre, no se preocupe que va a pasar una mala crisis para encontrar pareja, pero que usted va a encontrar pareja sin ningún tipo de problemática, que es lo que está diciendo Ifá. Pero que usted va a tener que ser bien habilidoso a la hora de decidir con quién usted va a establecer su vida conyugal, porque dice que no le va a aparecer una mujer, sino que le van a aparecer varias. Entonces usted tendrá la necesidad de escoger correctamente con cuál usted quiere llevar una vida conyugal estable, que es lo que está diciendo Ifá. Porque independientemente de que usted realice vida sexual para con todas, usted va a tener la necesidad de determinar con cuál usted se quiere quedar para tener una vida conyugal estable, que es lo que dice Ifá con este gran camino. Dice porque aquí hay que tener cuidado con las mujeres, porque dice que hay Según que vienen a hacer vida con las mujeres, y es porque en un momento determinado las mujeres pueden derivar en situaciones mentales a consecuencia de la acción de estos espíritus encima de ellas. Dice por qué puede derivar incluso en que la mujer pierda el gusto por su pareja, que es lo que está diciendo Ifá. Dice por qué hay que tener cuidado, porque dice que aquí a las mujeres las raptaban o se las llevaban. Entonces dice Ifá, es porque hay que tener cuidado a la persona que es Osafún, porque le pueden quitar a su mujer en un momento determinado a consecuencia de que usted no la atienda correctamente, a consecuencia de que usted ande por la calle con otras mujeres y no atienda la suya, y usted va a perder la suya, que es lo que está diciendo aquí Ifá con este gran camino. Dice porque en un momento determinado el gusano quiso volar. Dice porque el gusano quería volar y fue a casa de Orula. Orula lo vio con Osafún y le prescribió que no cambiara su forma de vida, que en su forma de vida le iba bien, que si pasaba a otra forma de vida le iba a ir mal. Pero él se encaprichó y Orula le hizo el boy y lo mandó para donde estaba Obatalá. Obatalá lo recibió y le volvió a prescribir que le iba a ir mal en su nueva etapa de la vida si sufría este tipo de transformación. Pero el gusano siguió insistiendo y Obatalá empezó a darle unas fricciones con manteca de cacao. Y a los 3 días ya el gusano tenía sus alas con
colores deslumbrantes y el gusano emprendió el vuelo como mariposa ya. Sufrió la metamorfosis, que todos sabemos que sufre el gusano, y se convierte en una mariposa y salió a volar. Pero cuando salió a volar, a las personas le llamaron la atención los colores de la sala y empezaron a darle con palos y empezaron a matarlo. A donde la mariposa regresó a donde estaba Batalá, y Batalá le dijo que él se lo había advertido, que no hiciera la transformación, que no hiciera la metamorfosis, que él hasta ahí podía hacer, que ahora lo que pasara era su problema. Entonces, si analizamos un poco este gran camino, dice Ifá, es porque la persona que tenga Osafún, sea tanto hombre como mujer, no puede hacer cambios radicales en su apariencia física. No le conviene hacerse ningún tipo de operación quirúrgica estética si no es por un asunto de fuerza mayor. Ya sabemos que si hay alguna mujer que padece de cáncer de mama, le extirpan una mama, pues bueno, ya se tendrá que poner una prótesis, pero no es lo mismo eso que agrandarse los senos, agrandarse los glúteos, hacerse liposucciones, ponerse labios. Los hombres tampoco. Aquí hablo incluso de por qué el hombre no le va a ser factible si quiere cambiar de sexo, no le va a ser factible cambiar de sexo, porque dice que la metamorfosis tampoco será buena. Entonces dice por qué el hombre tendrá que mantenerse como hombre pese a la inclinación sexual que tenga, pero no podrá sufrir ningún tipo de transformación física en el sexo opuesto. Aunque, vuelvo y repito, sea gay, lo que no le conviene es transformarse, porque esta metamorfosis o esta transformación va a traer al traste maltratos, va a traer al traste bullying, va a traer al traste mil cosas en la vida, porque estamos hablando de que le cayeron a palos. Y si llevamos esto, volvemos a llevar esto a la vida, podemos hablar de palos que nos da la vida, pero también podemos hablar de palos que nos llevamos con personas que no son necesariamente palazos, sino son cosas que nos dicen, bullying que nos pueden hacer y todas estas cuestiones. Igual para la mujer, las cirugías estéticas exageradas en la mujer conllevarán a lo mismo que al cambio sensual si es de sexo, si es hombre. Entonces, las metamorfosis o transformaciones para Osafún quedan completamente prohibidas, porque no le van a traer nada bueno a la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, no trate de cambiar en demasía su aspecto físico, porque por consiguiente, cuando usted cambia el aspecto físico, va a cambiar su forma de pensar. Y cuando usted cambie su forma de pensar y su aspecto físico, entonces va a dejar su esencia detrás y no va a ser usted mismo. Por consiguiente, la vida va a comenzar a darle palo y las personas también van a comenzar a darle palo, tanto físico como verbales, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice por qué. Es porque en un momento determinado, habla aquí de que Batalá tenía al mono como su fiel secretario, y el mono tenía una posición que había adquirido, que se la había dado Batalá, donde todos los orichas reconocían al mono como el hombre de confianza de Batalá, pero que todos los orichas cada 16 días se reunían en casa de Batalá para arreglar algunos de sus asuntos y después terminaban festejando y bebiendo vino de Pasma. Pero llegó un momento en que el oráculo determinó que había la necesidad de que todos los orichas dejaran de beber el vino de Pasma, incluso Batalá. Y llegaron y pactaron que todos iban a dejar de beber. Pero Batalá, en el guiro que tenía el vino de Pasma, lo desechó y buscó otro guiro donde preparó una comida sólida preparada a base de maíz, donde Batalá seguía tomando, y el mono veía a Batalá tomando del guiro y pensaba que era el vino de Pasma, y fue y se lo dijo a todos los orichas. Y en la próxima reunión los orichas vinieron y le dijeron a Batalá que le enseñara el guiro. Cuando todos probaron del guiro de Batalá, se dieron cuenta de que era una comida sólida hecha a base de maíz, que era lo que estaba dentro del guiro, y que no era vino de Pasma. Por consiguiente, Batalá, extrañado, le dijo que quién le había dicho eso, y dijeron que era el mono el que lo había dicho. Y Batalá maldijo al mono a vivir en el monte y andar gritando siempre, por eso el mono anda chillando. Y lo que dice el mono, según este orden de Ifá, era blanco y parecía vino de Pasma, porque fue la confusión que tenía el mono. Entonces dice Ifá, ¿por qué la persona que es Osafún va a tener que cuidarse incluso de su mejor amigo, o de su mejor hermano, o de su empleado de más confianza, porque a usted lo pueden traicionar y es una persona llegada a usted, que es lo que está diciendo Ifá? Dice, ¿por qué a usted lo van a tratar de acusar para abochornarlo? Que es lo que está diciendo Ifá. Pero que no lo van a lograr, porque a usted lo que lo están estildando de algo que usted no ha hecho. Dice, ¿por qué se le recomienda a la persona dejar de beber bebidas alcohólicas? ¿Para qué? Para que usted no caiga en el bochorno que sus enemigos quieren que usted caiga, para que usted no caiga en cosas que usted normalmente no haría estando sobrio, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces tenga cuidado con quién usted tiene al lado, tenga cuidado
a quién usted le cuenta sus cosas, tenga cuidado a quién usted le da confianza extrema, porque ese es el que lo va a traicionar, que es lo que está diciendo Orula aquí. Dice por qué Osafún encontró el trabajo y la suerte. Dice por qué Osafún tenía 5 hermanos y cada cual tiraba para su lado. Y Osafún vivía en la ciudad, pero se vio tan escaso de todo que se fue al campo a vivir. Y cuando iba cantando por el campo se le apareció Osain. Y él le contó a Osain las penurias y las desgracias que estaba pasando. Y Osain le dijo que él le iba a presentar a Orichaoco. Orichaoco le dijo que le iba a dar trabajo por un tiempo, pero que él andaba con Iku, que tenía que tener cuidado. Pero Osafún, en el trabajo que le dio Orichaoco, siempre estaba cantando y siempre estaba trabajando, no descansaba. Y Orichaoco empezó a meditar y dijo que tenía que buscar la forma de ayudar a este muchacho, que era Osafún. Donde Orichaoco le dijo un día que antes de que amaneciera tenía que venir con un güiro, que adentro había que echarle unas hierbas y unas cosas que te puedo estar diciendo por aquí, que es un ceremonial que se hace y se hace al pie de una ceiba, que se pinta Osafún con oso naburú, se le da de comer dentro de un hueco a Iku, todas estas cuestiones, y le dijo que siguiera por ese camino recto y que cuando llegara, iba a llegar a su pueblo, pero tenía que darle 2 gallinas de Orula y que ahí sus hermanos tenían que empezar a ayudarlo y que ahí lo que iba a haber era la prosperidad. Y por supuesto cuando llegó a su pueblo lo que había era prosperidad, encontró trabajo y empezó a progresar, pero se tuvieron que poner de acuerdo todos los hermanos para ayudarse entre sí, para poder prosperar todos a la vez. Entonces dice Ifá aquí es porque la persona que es Osafún puede ser el miembro de una familia numerosa donde sean varios hermanos, no tienen que la necesidad de ser 5, pero sí pueden ser varios hermanos, donde todos van a tener la necesidad de ayudarse. Dice por qué la persona que es Osafún va a tener la necesidad imperiosa de recibir Osain y Orichaoco y darle de comer a Iku en un hueco que se hace al pie de una ceiba y todas estas cuestiones que se pintan y todas estas cosas que se hacen para con el guiro para que la persona pueda encontrar trabajo, pueda encontrar estabilidad y pueda encontrar tranquilidad y pueda vivir tranquilo. Pero lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo entre toda la familia, porque dice que la familia está desunida y que cada cual está tirando para su lado y que así no van a llegar a ninguna parte, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice aquí el camino de cuando Gun se casó con la hija de Olofin. Dice por qué la hija de Olofin estaba buscando un pretendiente, pero todos los pretendientes que llegaban a ella no le convenían, hasta que llegó Orgún vistiendo harapos y con un báculo que tenía enganchado unas papas, unas calabazas y unos boniatos. Y Olofin pensó que era un vagabundo, pero la hija salió y le dijo que ese era el hombre que a ella le convenía. Y Olofin le dijo a Orgún que si él hacía nacer una buena cosecha, él se casaba con su hija, y lo que le dio fue semillas de toda índole para que él sembrara, y entre estas semillas le dio muchas de algodón. Donde Orgún hizo una buena siembra, tuvo una buena cosecha y se pudo casar con la hija de Olofin y adquirir la posición que tanto deseaba y dejar de vestir de harapo. Dice porque en un momento determinado aquí la necesidad de hacer grandes esbozos y grandes limpiezas a la persona con miniestra, con todo tipo de semillas, sobre todo con semillas de algodón y con cogollos de algodón dentro del esbozo, que es lo que está diciendo Ifá aquí, para que la persona adquiera la posición que quiere, para que la persona incluso encuentre la pareja con que se quiere casar y pueda tener una estabilidad matrimonial en la vida, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y tratar de hacer las obras para con las miniestras, para que la persona encuentre el desarrollo en su vida, el desarrollo económico, porque dice que la persona está pasando un poco de trabajo porque algún estaba vistiendo harapo y lo único que tiene un báculo. Entonces dice por qué hay la necesidad de hacer los esbozos pertinentes con semillas y con todas estas cuestiones para encontrar la economía. Y estas eran las cosas que quería hablar el día de hoy acerca del orden Osafún. Espero que les haya servido para agrandar el conocimiento que hay de este gran orden de Ifá en la comunidad religiosa. Y nada, recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha, y el otro 25% lo alcanzamos a través de los esbozos, las robaciones y siendo obedientes a nuestros habitas. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita y que la bendición de Olofin, Olorum, Olor Dumar y sus respectivos ángeles de la guarda siempre los alcance. Nos estamos viendo y por Boya y por Cheche.